regreso a Dialogando con Coopera. Gracias por escuchar nuestro podcast y por compartir los episodios con sus diversas comunidades. Comenzamos el año 2025 con el compromiso de seguir conversando sobre los problemas que enfrentamos a nivel de planeta, ¿verdad? La humanidad, pero también especialmente los que nos urgen atender en Puerto Rico y para movernos hacia el desarrollo sostenible. Pero no conversar únicamente de los problemas, sino también presentar y visibilizar las soluciones solidarias que diversos sectores, diversos grupos están desarrollando a través de todo el país. En esta ocasión traemos información muy relevante para todas las personas en Puerto Rico comprometidas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, el fin de la pobreza, y en especial a esas personas que desean entender mejor la pobreza infantil, sobre todo en cada uno de sus municipios y comunidades. Para quienes no creen que esa pobreza existe, este episodio será bien importante. También este episodio lo hemos concebido como una herramienta inicial, ¿verdad? Como una introducción para todas las personas interesadas en conocer mejor los datos de pobreza actualizados en sus regiones y esto se convierta en conocimiento para que podamos asumir gestiones que contribuyan a combatir la pobreza desde sus diversas organizaciones solidarias. En el episodio 75, que este es el número 75, es muy especial para nosotras. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado sumamente comprometido con combatir la pobreza infantil. Así que le damos la cordial bienvenida al doctor Eduardo Lugo. Él es psicólogo, ¿verdad? Tiene un doctorado en psicología clínica comunitaria, es catedrático asociado del recinto universitario de Mayagüez, pero también es el director ejecutivo de la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil, comisión establecida por ley en el 2021 y que recientemente, a finales del año 2024, presentó su plan decenal conjuntamente con un estudio sobre pobreza infantil, donde se presentan datos recientes sobre la pobreza y desigualdad en Puerto Rico. Con el trabajo que presenta este estudio, entendemos que las personas interesadas en seguir contribuyendo a atender este complejo problema, ¿verdad? Porque en realidad es complejo, tengan más información, puedan entender los factores y las condiciones que son necesarias atender para combatir esta pobreza. Y es importante mencionar que, y aunque Eduardo lo va a mencionar, yo quiero resaltarlo en esta introducción, que para el 2024 la pobreza impactaba a 49.3% de las familias en Puerto Rico. Eso es casi el 50%. Pero que cuando hablamos de pobreza en la niñez, o sea, de menores de 18 años, este porcentaje aumenta a 54.3%, gente, y esto es bien alto. Este dato también es bien importante, ya que no es lo mismo que una persona nazca y se críe, ¿verdad? En su niñez en pobreza, que una persona que se hace pobre, ¿verdad? En el transcurso de la vida, como le ha sucedido a muchos adultos mayores. Porque el impacto de no tener vivienda, de no tener alimentos de calidad, de no tener servicios de salud, agua limpia, entre otros, no impacta igual a un adulto que a una persona en su etapa de niñez. Así que bienvenido, Eduardo, y gracias por responder a esta invitación. Saludos, Frances, y saludos a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? A través del podcast. Gracias a ti por invitarnos para seguir diseminando el trabajo de la Comisión para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico y poder continuar una conversación, ¿verdad? Sobre el asunto de las estadísticas sobre pobreza infantil, pero más allá de eso, ¿verdad? Que podamos comenzar a trazar una ruta o que podamos colaborar, ¿verdad? En trazar esa ruta para reducir significativamente este problema que tiene unas consecuencias muy graves para nuestras niñas y para nuestras familias. Así que te agradezco el espacio.
Pues bienvenido nuevamente, Eduardo. Vamos a comenzar con describir qué es la comisión que has realizado hasta este momento, dónde las personas pueden conseguir ese plan decenal y los datos del estudio de pobreza y desigualdad que son del 2024. Pues mira, la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil, déjame dar un trasfondo, ¿verdad? Nosotros, la comisión es precedida por un trabajo que han hecho otras organizaciones desde mucho antes del 2017, ¿verdad? Mucho antes del huracán María, tratando de visibilizar el problema de pobreza infantil en el país y haciendo propuestas concretas para poder atender esto. Entre ellas, quiero destacar el trabajo que ha hecho el Instituto de Desarrollo de la Juventud por mucho tiempo, ¿verdad? De a través de muchas colaboraciones, visibilizar este problema no solamente a nivel general, ¿verdad? En términos del promedio de pobreza infantil en Puerto Rico, sino para que tengamos también una radiografía de cómo estas tasas de pobreza varían de municipio en municipio, que pienso que es información muy importante. Ya para el 2020-2021 comenzamos un proceso, o se comienza un proceso de darle un poquito más de énfasis, tanto desde el punto de vista de las organizaciones como desde el punto de vista gubernamental. En el 2020, cuando el gobernador Pierluisi es electo, eh, a través del cabildeo también, ¿verdad?, de otras organizaciones, se crea un comité adscrito a Fortaleza para atender los asuntos de pobreza infantil y desigualdad social. Sin embargo, muchas personas y muchas organizaciones entendían que un comité adscrito a Fortaleza tenía el peligro de, como pasa muchas veces en el país, de que cuando viniera la próxima administración, al no tener el peso de un proyecto, de ser una ley, que ese proyecto, ¿verdad? De ese comité se cayera, ¿verdad? De que se ignorara y que el trabajo que se hiciera desde esa trinchera, pues entonces se desmantelara, ¿verdad? Porque era una administración distinta. Y eso pues sabemos que tiene precedente desafortunadamente en el país. Así que se comienza a cabildear para crear una ley que pueda no solamente crear esta comisión, sino que pueda ser también una comisión con una longevidad de 10 años, ¿verdad? Por eso hablamos de un plan decenal, ¿verdad? Porque es una comisión que está asignada por los próximos, bueno, ya le quedarían 8 años, pero se designa por 10 años para atender un problema que no se creó de la noche a la mañana en el país, pero que ha sido consistente y persistente en términos de sus estadísticas. Así que para finales ya del 2021 se aprueba la ley 84 del 2021 que establece la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico. Esta comisión tiene 17 miembros, entre ellos hay 9 agencias públicas. Destaco, ¿verdad?, el Departamento de la Familia, que es quien asume la presidencia de esta comisión, pero también tenemos al Departamento de Educación, al Departamento de Salud, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Hacienda, OTSEC, y entiendo que no se me queda ninguno, ¿verdad? Ah, perdóname, sí, el Departamento de la Vivienda. Cada uno de estas agencias públicas también están acompañadas en la comisión por 5 organizaciones sin fines de lucro y 3 líderes comunitarios. En este momento, representando a las organizaciones sin fines de lucro, tenemos a Escape, Centro para el Fortalecimiento Familiar, que es una organización que lleva muchísimo tiempo en Puerto Rico atendiendo asuntos de maltrato infantil, ¿verdad? Y otros temas bien importantes. Tiene oficinas en el área metropolitana y también en San Germán. Además de eso, tenemos la Red por los Derechos de la Niñez, presidida por Marcos Santana. Tenemos también a Coordinadora Paz para las Mujeres a través de Vilma González, eh, Bárbara Rivera, Debbie Menti, y tenemos a Dulce del Río Pineda, que es la directora ejecutiva de Mujeres de Islas en Culebra. Y se me olvidó decir que la persona que representa a Escape es Yadira Pizarro. Yadira es la directora de Escape. Tenemos también 3 líderes comunitarios, la señora Carmen Villanueva, la señora Celia Cruz de Lajas, y el señor Carlos Iván Pérez del área este de Puerto Rico. Así que es una mesa multisectorial que se reúne por lo menos mensualmente, ¿verdad? A veces un poco más de eso, y somos los que hemos estado tomando decisiones para desarrollar este plan decenal. A mí me contratan como director ejecutivo de la comisión para febrero, ahora cumplo un año, para febrero del año pasado, del 2024. Y entonces, cuando comienza mi gestión, también se había contratado
a la organización Estudios Técnicos para que llevara a cabo un estudio sobre la pobreza infantil, y quiero destacar eso, ¿verdad? Porque pienso que las decisiones de política pública que tomemos en esta área y en cualquier área en el país debe ser informada por los mejores datos de investigación que precedan y nos ayuden y nos den las herramientas para tomar decisiones, ¿verdad? Basadas en evidencia sobre la política pública. Y además del estudio que llevaron a cabo, que ahorita puedo detallar, ¿verdad?, cuáles fueron las fases del estudio, pues entonces una vez tuvimos los datos y nos reunimos con personas claves y organizaciones claves que trabajan esta problemática, pues entonces se desarrolló el plan decenal en colaboración con los comisionados. Y ese plan decenal se aprobó en noviembre del 2024. Así que eso es un poco de, ¿verdad?, el trasfondo de la comisión. Gracias, Eduardo. Cuando escucho, ¿verdad?, mencionar las diferentes agencias y las organizaciones sin fines de lucro que han llevado un liderato, ¿verdad?, tienen una historia trabajando estos temas. Me parece muy importante que esas personas me resuenan a los oídos. Son personas que llevan ejerciendo el liderato en estos temas hace muchos, muchos años. Y yo creo que la comisión, desde mi perspectiva, la comisión lo que hace es validar a nivel de gobierno, ¿verdad? Que este problema es grande para Puerto Rico, que tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Para el desarrollo también de la isla, y que todas las instituciones, ya sean, ¿verdad? Gubernamentales o privadas o ONG, necesitan, ¿verdad?, contribuir a atender este problema. Es un asunto que no lo va a resolver el gobierno solo y es un asunto que no lo van a resolver las instituciones privadas tampoco solas, así que es un problema complejo, un problema que está, ¿verdad?, distribuido a través de toda la isla. Y reconociendo la pobreza, desde hace muchos años que vengo escuchando diferentes, ¿verdad?, estudios sobre la pobreza, a mí particularmente, y que quisiera que la audiencia así lo reconozca, me impacta cuando, porque siempre, ¿verdad? Llevamos algunos años, no siempre, pero algunos años diciendo que la pobreza en Puerto Rico está cerca del 50% y que es bien alta, etcétera. Pero cuando uno empieza a analizar que esa pobreza impacta al 54%, ¿verdad? O cerca del 54% de los jóvenes menores de 18 años, pues yo pienso, ¿verdad? Que tenemos que estar más en alerta todavía, porque si un joven o un infante se expone a los factores y las condiciones de pobreza, tenemos un posible adulto con mucho más rezago y muchos más problemas, ¿verdad? Sociales. Así que a mí me parece que nuestra audiencia, ¿verdad? Los que escuchan el podcast son personas que tienen valores cooperativos, valores solidarios y que están sensibles ante este problema, y por eso pensamos que va a ser bien importante que reconozcan el plan decenal, ¿verdad? Lo conozcan, se familiaricen, pero que también vayan al estudio, ¿verdad?, de pobreza y desigualdad del 2024 que tú vas a indicar ahora, y consideren utilizar esos datos para determinar sus gestiones, hacia dónde se dirigen las iniciativas cuando estamos anclados en una comunidad que tiene este X% de pobreza infantil. Así que háblanos un poco de ese estudio. Mira, antes de hablarte del estudio, déjame destacar algo que dijiste. Nosotros nos llevamos poquito tiempo hablando sobre el tema de pobreza infantil, y qué bueno que dices eso. Llevamos mucho tiempo, Frances, y una de las cosas que yo siempre digo es que para mí siempre ha sido bien alarmante que cuando nosotros decimos que más del 50% de las niñas en Puerto Rico viven en pobreza, la gente no se escandaliza. La gente, yo creo que no entiende cuáles son las implicaciones de vivir en pobreza. Yo que vengo, ¿verdad?, que tengo un doctorado en psicología clínica comunitaria, te puedo decir que el efecto de la pobreza en nuestra niñez y en nuestras familias, ¿verdad?, es un efecto extremadamente negativo, no solamente en la vida cotidiana
de las personas, ¿verdad? Y en cómo tienen acceso a diferentes tipos de servicios, porque la pobreza no solamente la definimos por el asunto del ingreso, que es importantísimo, pero no es suficiente para entender la pobreza, sino que también tiene que ver con acceso a servicios de calidad, de salud, de educación, el acceso a la vivienda, que ahorita te voy a hablar de lo espeluznante que está el asunto de la vivienda para nuestras familias que viven, ¿verdad? Para todo el mundo en Puerto Rico, pero particularmente para las personas que viven en pobreza. Eh, Así que yo creo que hay que empezar a entender, ¿verdad?, que el efecto de la pobreza, primero que el estrés de la pobreza es el estrés más pernicioso en el cuerpo del ser humano, y eso está documentado en investigaciones internacionales, ¿verdad? Segundo, que la pobreza tiene un efecto en el desarrollo del cerebro de nuestra niñez. Eso quiere decir que nosotros podemos poner mucho dinero en la educación en Puerto Rico, pero que si nuestros niños siguen desarrollándose en condiciones de pobreza, el efecto que tiene en su capacidad de aprender, en su memoria, en sus procesos de atención, ¿verdad? En otras funciones cognitivas que son importantes para que ese aprendizaje se dé, se nos va a hacer bien difícil el poder ayudar y apoyar a nuestra niñez en esos procesos educativos, ¿verdad? Así que, y por ahí podemos tener un programa completo, ¿verdad? De cuáles son las ramificaciones las consecuencias de la pobreza para el cuerpo humano, ¿verdad? Eh, pero yo pienso que tiene que ver mucho, Frances, con cómo nosotros percibimos y definimos la pobreza. Si yo como persona pienso que la gente es pobre porque quiere, porque no trabaja suficientemente fuerte, o porque les gusta depender del gobierno, pues entonces las intervenciones que yo voy a proponer no son intervenciones de política pública, porque yo entiendo que la persona es pobre porque le da la gana, o porque adolece de algo, ¿verdad? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la pobreza viene de factores macroestructurales, factores en el sistema de gobierno, en el sistema económico, en cómo estamos diseñados, ¿verdad? Que hay que transformar y que hay que cambiar para que la gente tenga mejores oportunidades para tener movilidad social y económica, ¿verdad? Y eso es un paradigma bien distinto, eso es una visión bien distinta de cómo atender la pobreza. Así que lo quiero decir, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos que empezar a movernos de esas explicaciones que culpabilizan a la gente, incluyendo la que dice que aquí la gente pobre pues tiene ayudas del gobierno federal y que no, que está peor la clase media que la clase pobre. Yo no creo que esto sea una competencia. Yo creo que es pensar en cómo nosotros damos apoyo a nuestras familias, ya sea de la clase media pobre, de la clase media, gente que dice que ya la clase media casi no existe, ¿verdad? Pero ese es otro debate. Y de nuestra gente que vive en pobreza, para que tengan la posibilidad de tener vidas más dignas y más saludables. ¿Ok? Eduardo, y yo, Habiendo dicho eso, perdón, sí, termina. no, adelante, porque iba a pasar a otro tema. Puedes Ah, sí, comentar. es que quería, ¿verdad?, poner en perspectiva quizás a nuestra radio escucha o podcast escucha, y es que visualicemos que un infante no tenga acceso a agua de calidad, a energía, a internet, a vivienda, a servicios de salud. Tiene todos esos rezagos. En 15 años va a ser un adulto que por todos esos estresores no tiene igual capacidad que aquel que vivió en un espacio donde tuvo todas las condiciones y por lo tanto nuestra sociedad va a seguir rezagada en muchas dimensiones más allá de la pobreza. Entonces, lo que yo considero importantísimo es que todos nos sensibilicemos a que es un problema estructural, que es un problema que impacta a todo el mundo, aún tú no estés en la pobreza, ¿verdad? Que va a impactar la sociedad y que como ciudadanos de Puerto Rico debemos estar sensibles a esa realidad y comprometernos a formar parte de buscar las soluciones, porque es el país que vamos a tener, es el país que tenemos ahora, que es grave la situación, pero es el país que vamos a tener en 15 años si no hacemos nada. Peor, ¿verdad? Así que esa es mi Totalmente. invitación. Mira, incluso el texto de la ley, si va a la ley 84, que invito a las personas que nos están escuchando a leerla, el texto de la ley establece que la pobreza infantil es uno de los principales obstáculos para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Y eso tiene toda la razón.
¿verdad? Si nosotros tenemos personas que viven en pobreza y que no tienen las condiciones para poder tener movilidad social y económica, eso afecta no solamente a la persona, ¿verdad? En su carácter individual, sino que nos afecta a todos, como tú bien acabas de decir. Así que quiero hacer eco, ¿verdad? De esas palabras que acabas de mencionar. Eh, Mira, nosotros llevamos a cabo un estudio el año pasado, como dije ahorita, dirigidos por, ¿verdad? Colaborando con estudios técnicos. Ese estudio tuvo cuatro partes, ¿verdad? Cuatro fases. La primera fue un cuestionario que se le administró a familias que viven en pobreza en Puerto Rico, una muestra representativa de más de 1.200 familias en el país, para poder entender su experiencia con la pobreza desde diferentes dimensiones. Ya mencioné algunas, ¿verdad? El asunto de la seguridad alimentaria, el asunto de la vivienda, lo que tiene que ver con la calidad de la educación, el acceso a la educación, la salud, la accesibilidad a los empleos, las barreras para el empleo, asuntos que tienen que ver con acceso a recreación y deportes y a las artes para nuestra niñez, que tiene que ver con la pobreza también y con la desigualdad. Y además de eso, ¿verdad? Los espacios de participación. Cuando nosotros definimos desigualdad y definimos pobreza, estábamos claros también que no era solamente la parte económica, sino que asuntos de cómo la democracia se ve afectada por quién participa y quién tiene acceso a esos espacios de participación democrática, era importante que teníamos que evaluarlo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos datos sobre todo eso. Hoy, pues, es imposible, ¿verdad?, presentarte todos los datos, y ahorita voy a estar dando la página web para que la gente vaya. Esto es información pública, y pueda bajar el plan decenal, pueda bajar el estudio, y otras cosas, ¿verdad?, que pueden utilizar en nuestra página. Eh, pues nosotros, ¿verdad? Como tú bien dijiste ahorita, en el estudio nuestro, pues se ve que hay una alta tasa de pobreza en nuestras familias. Estamos hablando de más del 50% de nuestras familias viven en pobreza. Ya nosotros más o menos sabíamos eso. Eso ha fluctuado muy poco en las últimas décadas en Puerto Rico. Algunos cambios porcentuales, ¿verdad? Particularmente que hubo hace unos años atrás, cuando se otorgó el Child Tax Credit, ¿verdad? Federal, donde las familias recibieron más dinero. Nos dicen los estudios del Instituto de Desarrollo de la Juventud que la mayor parte de las personas que viven en pobreza pudieron utilizar ese dinero para ahorrar, para saldar deuda, ¿verdad? Que contrarresta lo que a veces escuchamos por ahí de manera prejuiciada de la gente. Y hubo un descenso en la pobreza infantil, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ¿verdad? Desafortunadamente, una vez se elimina el Child Tax Credit, pues entonces la pobreza vuelve nuevamente a subir. Así que tenemos un nivel de pobreza que supera el 50%. Quiero destacar que pobreza no es lo mismo que desigualdad, para decir que Puerto Rico consistentemente se ha catalogado como uno de los primeros 10 a 15 países más desiguales en el mundo, y de los países más desiguales en América Latina. Y si lo comparamos con los estados en Estados Unidos, ¿verdad? Seríamos el territorio más desigual y más pobre que tiene la nación americana. Así que eso, ¿verdad? Son datos bien importantes, porque nos dicen algunas investigaciones que la desigualdad incluso afecta el deseo de las personas usar la educación como un medio para salir de la pobreza. ¿Verdad? Porque si el contexto donde yo vivo, que es yo que vengo desde la psicología, sé el efecto que tiene el contexto en la manera que nosotros pensamos, que nosotros planificamos, que nosotros vemos el futuro. Si el contexto donde yo vivo me está diciendo que no hay posibilidad de yo salir de la pobreza a través de ese camino que es la educación, pues entonces, pues, ¿para qué yo voy a estar poniendo los huevos en esa canasta? ¿Verdad? Porque voy a poner mis esfuerzos ahí cuando en realidad eso no es lo que me está dando a mí una movilidad social y económica. Así que esos datos, ¿verdad?, estadísticos son bien importantes. Nosotros también en ese estudio, Frances, vimos, se creó un índice de vulnerabilidades, que creo que es una de las grandes contribuciones de este estudio de pobreza. Y ese índice de vulnerabilidades consideraba una serie de indicadores muy importantes a nivel municipal, ¿verdad? Cosas como el porciento de individuos sin seguro de salud. ¿Cuántas personas no tienen seguro de salud? El porciento de individuos con discapacidad en cualquiera de las 6 áreas funcionales, ¿verdad?, que residiendo en algún hogar. El porciento de individuos que tienen 25 años o más y no han completado escuela superior. El porciento de personas desempleadas, el porciento de personas bajo el nivel de pobreza, y así en adelante, ¿verdad? Teníamos 9 indicadores que van hacia este índice multidimensional de pobreza, que se utilizó para nosotros evaluar el nivel de privaciones, ¿verdad?
en Puerto Rico, pero también a nivel municipal, que yo creo que esa es la riqueza de esto. Es una pena que no pueda enseñarles el mapa que yo tengo de frente ahora mismo en la computadora. Es un mapa bien revelador y lo pueden ver en el estudio, ¿verdad? Que ahorita le voy a decir dónde conseguirlo. Ese mapa te coge el municipio y te lo va pintando de diferentes colores, dependiendo el número de privaciones promedio que la gente en esa región tiene, ¿verdad? De todos estos indicadores, cuántos indicadores están presentes en los hogares en esa región. Y usted va a ver cosas bien interesantes como un municipio de Jayuya, donde hay una gran parte de la población que no refleja privaciones. Eso no quiere decir que en esa área geográfica no viva gente en pobreza. Quiere decir que cuando vamos comparando con el promedio, ¿verdad? Cuando vamos comparando los números, ese número de privaciones no llega, que va del 1 al 6, no llega a 1 específicamente. Así que se refleja como un área donde no hay privaciones. Sin embargo, usted va a ver otras áreas de Jayuya donde hay un alto nivel de privaciones, ¿verdad? Lo mismo pasa en Vieques. En Vieques usted ve que hay una diferencia bien marcada en términos es como si le tiraran una línea por la mitad de Vieques. Usted va a ver que hay un área de Vieques que tiene que tiene más privaciones que otra. Va a haber otras áreas, por ejemplo, en Cabo Rojo, particularmente cerca de la costa, donde el número de privaciones ha ido disminuyendo y así sucesivamente, Frances, ¿verdad? Así que esta información es bien importante porque cuando nosotros hacemos investigación tenemos que sacarnos un poco de la mente esta mirada, bueno, dos cosas. Tenemos que sacarnos de la mente la mirada de que Puerto Rico es pequeño y que todo el mundo es igual. En Puerto Rico hay una gran diversidad de experiencias dependiendo de dónde usted vive y de accesos a servicios. Eh, y por otro lado, tenemos que ir rompiendo con el metrocentrismo que tanto, ¿verdad? Se critica, que tanto criticamos con mucha razón, ¿verdad? Yo creo que desde cierto momento histórico en Puerto Rico nos desviamos del desarrollo económico de otras áreas del país, nos hemos concentrado en área metropolitana y vamos a ver en ese mapa y en estos datos la necesidad de empezar a mirar a un desarrollo más sostenible económico, de acceso a servicios también para las personas que viven en otras regiones. ¿Ok? Eh, la segunda fase de ese estudio fue una entrevista, perdóname, una entrevista a personas expertas en temas de pobreza infantil y ahí también se arrojaron unos datos bien interesantes, no voy a entrar en todo, ¿verdad? Sí te voy a decir que una de las preguntas que para mí fue de las más interesantes en términos de cómo nos enfocamos para atender este asunto y que yo creo que para el movimiento cooperativista da una información muy importante es cuáles son las poblaciones de mayor necesidad que atienden con las cuales trabajan estas personas expertas. Y hay varias poblaciones. Primero, las personas, como dijo ahorita, que viven fuera del área metropolitana. ¿Ok? Número dos, las familias de madres monoparentales. Y esta es, ¿verdad? Y yo creo que se ha mencionado mucho incluso antes de nuestro estudio. Esto no es sorpresa para nadie, que la cara de la pobreza en Puerto Rico es de mujer jefa de familia. Eso, gente, no quiere decir que no hayan hombres pobres. Eso no quiere decir que no hayan otro tipo de familias que no viven en pobreza. Lo que estamos hablando es, en términos estadísticos, la mayor prevalencia de pobreza está en esta población. Las otras poblaciones también hay que atenderlas, pero los números nos dicen que tenemos que desarrollar una serie de medidas para atender y apoyar, ¿verdad?, a nuestras madres jefas de familia. Personas que tienen diversidad funcional. Eso es muy importante, ¿verdad? Y particularmente, ¿verdad? Con todos los asuntos que tienen que ver con educación especial en Puerto Rico. Y las personas que no cuentan con los recursos para el manejo de tecnología. Interesante esa frase. Yo puedo pensar en personas a lo mejor viejas que no necesariamente tienen esas destrezas, ¿verdad? Aunque muchas lo tienen, pero hay otras que no necesariamente lo tienen. Y otras personas que por X o Y razón, ¿verdad? No manejan bien la tecnología o no tienen el acceso consistente a la tecnología ¿verdad? Como muchos de nosotros. Así que esas son como que las poblaciones prioritarias que salen en esa parte del estudio. Rapidito, también hicimos un cuestionario para proveedores de servicios de niñez y juventud, tanto agencias públicas, municipios como organizaciones sin fines de lucro. Y también realizamos unos grupos focales con 3 grupos de jóvenes a través de Puerto Rico, uno en Comerío, el otro en el residencial Manuela Pérez y otro en Culebra, para conocer la experiencia de la pobreza y el acceso a los servicios desde las voces de nuestra juventud, que para nosotros en la comisión es importante, ¿verdad? Desde un punto de vista de derechos de la niñez,
que nuestros jóvenes, que nuestros niños tengan participación en estos procesos de investigación, incluso en los procesos, ¿verdad?, del diseño de políticas públicas para atender el problema. ¿Dónde usted puede ver esto? Antes de entrar al plan decenal, usted lo puede ver en nuestra página. Nuestra página es la siguiente: www.comisionpobrezainfantil.pr.gov. Ahí usted va a tener mucha información sobre la comisión, pero específicamente hay dos tabs que son importantes relacionados a lo que estoy hablando. El tab donde dice plan decenal, en esa parte de la página usted va a encontrar ahí el plan decenal, va a encontrar el resumen ejecutivo de 12 páginas del plan decenal, que es un resumen, ¿verdad?, un compendio bastante específico de lo que es el plan decenal. Y entonces va a tener el documento de investigación, que es un documento bastante amplio, pero ahí entonces le da resultados de todas las áreas de la investigación. Además de eso, hay otro tab que es el visualizador de datos. Ahí hay dos visualizadores de datos que pueden utilizar para entender un poco más, ¿verdad?, el fenómeno de la pobreza infantil en Puerto Rico y la desigualdad, y también, ¿verdad?, para poder planificar propuestas, para planificar iniciativas para poder atender la pobreza infantil en Puerto Rico. Eduardo, yo voy a aprovechar a preguntarte, porque yo estoy en el visualizador, ¿verdad?, de la página de la comisión y de momento no encuentro el mapa. ¿En cuál de las pestañas se puede encontrar el mapa a que tú haces referencia? Mira, el mapa no lo vas a encontrar ahí, el mapa lo vas a encontrar, vas a ir al tab de plan decenal, vas a estar un ratito, ¿verdad?, porque tienes que buscar el documento, pero donde dice descargar estudio sobre la pobreza infantil y la desigualdad social, ese documento cuando lo bajas, ahí vas a encontrar la página, vas a encontrar el mapa, te debo la página, porque no recuerdo cuál es la página específica donde está el mapa, pero ese es el estudio completo, y ahí entonces vas a tener el mapa. Sí, yo lo encontré en la página 55. Sin embargo, tú me habías mencionado que iba a haber un visualizador donde en el mapa yo podría, ¿verdad?, ser interactivo. Eso no está disponible todavía. No, 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 y en este momento no tenemos ningún mapa interactivo de los datos. Es algo que a lo mejor pudiésemos desarrollar en el futuro con los datos que tenemos, pero en este momento no lo tenemos. Ok. Entonces, desde la página 52 que te dije hasta la página 62 hay diferentes mapas con los datos a los que tú te refieres. Y yo creo que es el momento de decirle a la audiencia de Dialogando con Coopera que tal vez se están preguntando por qué estamos hablando sobre el estudio de pobreza infantil y desigualdad en Puerto Rico. Y es que considerando a nuestra audiencia, ¿verdad?, como personas solidarias, como organizaciones que pertenecen a la economía social y solidaria. Y la invitación es a darle esta mirada más compleja, menos lineal del asunto de la pobreza y que esta información que ahora está disponible y muy actualizado, ¿verdad?, para el 2024, ya sean personas u organizaciones solidarias, les estamos invitando a conocer y a que consideren que sus organizaciones o ustedes como personas pueden buscar estos datos para su pueblo, ver esos indicadores, ese nivel de privaciones, estos otros factores y empezar a considerar cómo su organización o usted, ¿verdad?, puede analizar y utilizar esos datos para definir gestiones e iniciativas que aporten a atender esas condiciones que están afectando, ¿verdad? Y en particular a mí me parece tan genial que si estamos hablando de Ponce, que Ponce es un pueblo bastante, ¿verdad?, grande, si tú vas a hablar de pobreza infantil, puedes ubicarte dónde está concentrada esa pobreza infantil y cuáles son esas condiciones y esa, ¿cómo le llamaste? Me fue. Privaciones que tienen esas infantes, esos jóvenes, y cómo nuestras organizaciones podrían, ¿verdad?, contribuir a reducir esas privaciones, a atender esas necesidades muy particulares de esas comunidades. Yo creo que esto tiene un valor bien grande porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, que existe una cooperativa en Ponce y que en Ponce tenga X% de pobreza en términos generales, a que podamos ver cómo está la pobreza infantil en Ponce y en particular dónde están esas privaciones en el mapa de Ponce, ¿verdad? Así que
Yo no sé si así es que tú visualizas, ¿verdad? Que esta aportación de las organizaciones de la economía social y solidaria y las personas líderes en Puerto Rico de la economía social y solidaria consideren cómo podrían contribuir ¿verdad? A tener impacto para combatir la pobreza infantil con todo el liderazgo que tenemos, ¿verdad? A nivel de Puerto Rico en el cooperativismo y en la economía social y solidaria. ¿Qué tú piensas, Eduardo? Mira, totalmente, totalmente. Yo creo que estos datos deben provocar mucha reflexión y mucho diálogo, ¿verdad? En el movimiento cooperativista y en otros sectores para la planificación de servicios, para la planificación de acciones, ¿verdad? De manera conjunta. Hay unas áreas específicas que destaca, ¿verdad? En los datos, por ejemplo, el área de la vivienda. Estamos hablando que de las familias que fueron encuestadas que viven en pobreza, el 84% de nuestras familias que viven en pobreza tienen algún tipo de vulnerabilidad relacionada a la vivienda. Eso quiere decir que nuestras familias mes a mes tienen serias preocupaciones de cómo van a poder pagar la renta, por ejemplo, todos los meses, lo cual evidentemente les vulnerabiliza en términos de la seguridad de sus hogares. Por otro lado, en ese mismo Déjame renglón, decirte algo, Eduardo, que no es ah, solamente que no tengan para pagar, ¿verdad? El alquiler de la vivienda, es que la realidad de la vulnerabilidad en vivienda que hay en Puerto Rico es que puede ser que los sacaron de este espacio porque van a usar estas facilidades para otra razón y no conseguimos casa para alquilar. O sea, yo creo que hasta un poco más amplio es el problema. Más tota- agudo. tota- totalmente, y a eso iba, ¿verdad? Que no cuando hablamos sobre vulnerabilidad de la vivienda, definido como las personas, ¿verdad? Lo definieron en la investigación, hay otras cosas como las que tú acabas de mencionar, pero entre ellas también, para añadir a lo que dijiste, está el asunto de que hay casas que después del huracán María no necesariamente están en condiciones óptimas, así que tenemos personas que están, ¿verdad? Viviendo en casas que tienen algún tipo de problema estructural que las familias no tienen el dinero, no tienen los ingresos para poder atender esos problemas estructurales, ¿verdad? Así que Y esa es con un los área terremotos también. con los terremotos totalmente. Así que el área de la vivienda, te diría yo que en este momento es el área de mayor prioridad para nosotros atender, ¿verdad? Así que si estamos pensando en productos e iniciativas, yo creo que ahí hay un área de intervención bien importante. Lo que tiene que ver, y yo creo que esto no es sorpresa para nadie, lo que tiene que ver con el apoyo a las familias para el cuidado, no solamente de niños, que es importantísimo, y lo hemos visto en noticias en el país, ¿verdad? De situaciones en que madres y padres se han visto involucrados por no tener acceso a cuidados por muchas razones, France, ¿verdad? Yo creo que la migración es una de esas razones que tenemos que destacar, ¿verdad? La migración tanto al área metropolitana, y estoy hablando más que nada para personas que viven, ¿verdad? En otras áreas que no sean el área metro, particularmente el centro de la isla, pero también la migración a los Estados Unidos familias, particularmente las familias de madres, jefas de familia, necesitan estos apoyos accesibles de cuidado para poder entonces poder tener acceso a mejores empleos, ¿verdad? Eh, pero también el cuidado no es solamente el cuidado de los niños, es también el cuidado de nuestros viejos. Sabemos que nuestro país es un país envejecido, más y más tenemos personas que están cuidando a sus papás, que están cuidando a sus abuelitos, muchas veces que tienen algún tipo de discapacidad. Y esto es tiempo, esto es dinero, ¿verdad? Que no todas las familias lo tienen ni tienen los apoyos para poder hacerlo de una manera consistente, ¿verdad? Y de una manera responsable. Así que como nosotros apoyamos y creamos iniciativas, creamos programas para poder ayudar a nuestras familias en estos procesos de cuidados, que también yo pienso que es una oportunidad, ¿verdad? De empresarismo, ¿verdad? Y de ser creativos en términos de crear unas nuevas oportunidades, ¿verdad? De ingresos para las personas, es algo que tenemos que pensar. Una de las cosas que por lo menos a mí, me causó un poco de sorpresa, ¿verdad? Yo creo que en Puerto Rico, como hay tanto carro, la gente piensa que todo el mundo tiene un carro. Pues mira, no. La investigación de nosotros arrojó que de esas familias que viven en pobreza, el 16%, que para mí es un montón de personas, el 16% de las personas no tienen un auto propio. Eso limita severamente la movilidad de las personas para todo, ¿verdad? Tanto para acceder a los servicios como para el empleo, para muchas otras cosas. Así que, como nosotros en un país que poco a poco se ha ido apartando, eh,
prácticamente casi totalmente, aunque hay unas iniciativas ahora a nivel municipal que están tratando de atender eso, que nos hemos movido de una transportación pública a que cada uno tenga un carro, ¿verdad? Transportación privada. ¿Cómo atendemos esa necesidad? Es un área de intervención, ¿verdad? Y ahorita te puedo hablar del plan decenal, que es lo que estamos proponiendo. Eh, Así que, ¿verdad? Esos datos, los datos nos dicen que el 25% de las familias que viven en pobreza tienen algún niño con alguna condición médica. En un país donde estamos teniendo problemas de acceso a servicios de salud, yo recuerdo bien distintivamente en la actividad que tuvimos en junio, donde tuvimos más de 75 personas representando diferentes sectores, organizaciones sin fines de lucro, sector privado, academia, etcétera. Me acuerdo de una pediatra que nos decía y nos alertaba de la falta de disponibilidad, el problema para poder acceder a pediatras, particularmente pediatras especialistas. Pues esto es un problema, ¿verdad? Es un problema que tenemos que atender particularmente en el contexto de la preocupación que tenemos como país en términos de la baja natalidad. Pues mira, no es victimizar a la gente porque no quiere tener hijos, es crear las condiciones para que la gente quiera tener familias y que vea el país como el lugar oportuno para desarrollar su familia, ¿verdad? Así que el asunto del cuidado médico de nuestras niñas debe ser prioritario. Y como eso, hay unas áreas, ¿verdad? Bien importantes, Frances, ¿verdad? Que nos destaca que basado en esos datos, ¿verdad? Podemos conocer las poblaciones y las necesidades específicas más apremiantes, pues de ahí podemos entonces desarrollar iniciativas para poder atenderla. Pues Eduardo, yo pienso que esta introducción, ¿verdad?, a reconocer la Comisión para combatir la pobreza infantil y desigualdad social y conocer los resultados del estudio sobre la pobreza infantil, eh, va a invitar, ¿verdad?, va a provocar, esperamos, a todas estas personas que son dirigidos por los valores cooperativos, la solidaridad, la justicia social, se movilicen, ¿verdad? Así que si alguien, algún, ¿verdad? Líder cooperativista o de alguna organización de la economía social y solidaria le interesaría llevar esta información a su gente, a su grupo, porque están pensando en, ¿verdad?, en gestionar alguna iniciativa o tienen ya iniciativas y a lo mejor ahora con mayores datos específicos podrían evaluar el impacto de esas iniciativas, dónde se podrían comunicar, cómo podrían tener, ¿verdad?, este contacto directo con la información. Mira, te voy a dar dos correos electrónicos. El primero es el mío personal. Me pueden escribir a eduardo.lugo@familia.pr.gov. Eduardo.lugo@familia.pr.gov. El otro es el de la comisión, que yo también lo atiendo. Es Comisión Pobreza Infantil @familia.pr.gov. Comisión Pobreza Infantil @familia.pr.gov. Ahí me pueden escribir en confianza y estamos, ¿verdad? Parte importante de lo que tenemos que lograr ahora a principios de este año es diseminar el plan lo más posible y los datos, ¿verdad? Para que entonces el pueblo se haga dueño de este plan, ¿verdad? Yo creo que es importante que la gente lo lea, que nos hagan preguntas, que lo discutan entre ellos, entre los sectores, para ver no solamente desde su organización, sino cómo crear coaliciones, ¿verdad? Para poder crear iniciativas, para poder atender estas áreas, pero también para políticamente movilizar el plan, ¿verdad? Cómo logramos que este plan, ¿verdad? Desde la comisión sea un plan consistente a través de diferentes administraciones, que tenga un impacto perdurable, ¿verdad? En cambiar un problema que ha sido persistente a través del tiempo. Así que nada, estamos disponibles, ¿verdad? Para reunirnos, para presentar y para colaborar con cada uno de los sectores. Pues gracias, Eduardo. Yo creo que este episodio será de mucho interés para nuestra audiencia. En las notas del programa vamos a poner tanto la dirección de la página de la comisión como los correos electrónicos que Eduardo acaba de compartir con ustedes. Y antes de irnos, queremos aprovechar para hacerle un llamado a estar atentos al plan decenal, a si es necesario cabildear para que se ejecute el plan desde el gobierno, pero también nosotros ofrecer apoyo desde nuestras organizaciones, comprometerse con combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico. Sabemos que es un problema de todos
Si soñamos un Puerto Rico distinto, tenemos que trabajar para atender este problema tan complejo. Gracias, Eduardo. Volvemos a insistir en que toda esta información está disponible en una página web y también que tenemos los correos electrónicos y en que en las notas los vamos a compartir. Así que si les pareció relevante este episodio, compartan con la familia y amistades y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.